aquí un relato de cómo mi carrera abocada a un fracaso dio un giro de éxito. La historia comenzó en un almuerzo con mi amigo el ejecutivo, donde había desahogado mis frustraciones y él me dio la solución de los problemas y al parecer yo mismo había infringido en esas dificultades. El mono, exclamé. ¿Cómo iba a sospechar yo que mi problema fuese un mono? Antes de esta revelación se me había asignado mi primer cargo con responsabilidad de mando. Me tomé mis funciones con gran entusiasmo, lo que contagió al personal, pero al tiempo todo este entusiasmo desapareció y empezó a decaer. Por más esfuerzo y tiempo extra que pusiera en mi trabajo, la situación no mejoraba. Debido a esto decidí pedir una reunión con mi jefa Alice. Le dije que yo sentía que estaba desempeñando la labor de dos personas, a lo que ella contestó, pues dígame quién es el otro, porque tendré que despedir a uno de los dos, ya que no podemos permitirnos tanto excedente de planilla. Y me sugirió que delegara más funciones al personal, pero para mí ellos no estaban capacitados, a lo que me contestó. Entonces, la obligación de usted consiste en que estén preparados. Después de esto, me reuní con el ejecutivo al minuto. Evidentemente, yo llevaba mis preocupaciones en el rostro, y él me dijo, «Hola, con que no es tan fácil como creías esto de ser jefe». «Eso es poco», respondí. Entonces recordé mis tiempos antes de ser jefe, donde entre más empeño ponía, mayores eran mis éxitos, a lo que ahora parece esa fórmula funciona al revés. Le hablé sobre lo que me pedían los de la compañía, que eran cosas que tenían poco que ver con mi trabajo, y cuando trataba por fin de dedicarme a un asunto, inevitablemente me interrumpían. Así que era necesario realizar un diagnóstico del problema. Me comentó que mis esfuerzos dedicados en las horas extras no estaban ayudando en nada, porque solo atacaban los problemas secundarios y dejaban de lado el problema central. Llegar a pensar que mis esfuerzos solo estaban agravando el problema era algo inimaginable. ¡Wow! Descubrí a mi enemigo y soy yo. Luego de eso me pregunté a qué se refería con los monos y de quiénes eran. Seguido de eso me respondió: los monos son responsabilidades, obligaciones de cada persona, ya sean familiares, compañeros de trabajo o empleados. Los monos se vuelven un problema cuando personas que no les corresponden se hacen cargo de ellos. De los monos se debe de tener cuidado porque se pueden volver un círculo vicioso. El ejecutivo y yo logramos identificar mis monos, al igual de los que no me correspondían y ¡uf! Mi despacho era un zoológico lleno de monos. Mis empleados creían que yo quería sus monos, así que cada vez me traían más, delegándome sus responsabilidades. Tuve que tomar tiempo prestado de mis actividades fuera de trabajo y privarme de ellas. Me saturaba tanto que el tiempo no me alcanzaba y mis empleados cada vez me hacían más presión para que les devolviera sus monos ya resueltos. Mi jefe sospechó sobre los problemas que estaban ocurriendo en mi departamento. Así que empezó a pedirme más seguido informes para ver cómo iba trabajando mi departamento. Esto se volvió en una carga más, un mono más. Solo que este sí era mío, pero tenía que entregarlo todas las semanas. Después de haber hablado con el ejecutivo al minuto, me quedé pensando en que ya tenía claro mis monos y la de los demás, pero no tenía una solución. Volví a llamar y me comentó sobre un cursillo llamado Gestionando el tiempo de los gestores. La verdad no creía mucho en estos cursos porque ya había tomado varios y lo que habían hecho era empeorar mi situación, porque abarcaban tiempo valioso que podía aplicar en el trabajo. Me dijo que este era distinto porque me enseñaban tanto técnicas a cómo también desempeñarlas en el área laboral. Luego de esto me di cuenta que no estaba ayudando a mis empleados, sino estaba haciendo la tarea que a ellos les correspondía. Y esto a su vez me estaba sobrecargando a mí, atrasando con las tareas que a mí me correspondían. Y me hizo dar cuenta
que con esto me llevaba los monos de mis empleados y esto alcanzaba varias facetas de mi vida, no solo la laboral. Luego de un tiempo pensando, me di cuenta que me había convertido en un libertador, ese que se atribuye los trabajos de los demás solo porque no saben arreglárselas por sí mismos. Eso lo único que hacía era quitarles la confianza en sí mismo a mis empleados y quitarles la molestia de pensar en lo que tienen que hacer y en la siguiente jugada. Entonces decidí llegar el lunes entusiasmado a aplicar las nuevas técnicas que había aprendido gracias al ejecutivo al minuto para ponerlas en práctica con mis empleados, así generar un mejor desarrollo tanto individual como colectivo. ¿Cómo ganar tiempo para nuestros empleados? La accesibilidad es un componente clave para ello, por lo cual debemos asegurarnos de que cada vez que nuestros empleados vengan por nuestra atención por un problema, ellos también deberán venir con su posible sugerencia para ese mismo problema. 4 reglas de Duncan para el síndrome del mono. Primera regla: escribir el mono. Dice que en una conversación con nuestros empleados, la conversación no deberá terminar a menos que hayamos definido el problema y también los pasos a seguir. Segunda regla: asignar el mono. Esto también dice que nuestra conversación no deberá concluir a menos de que hayamos definido a quién es el responsable de dicho problema, también quién es el responsable de llevar a cabo los pasos siguientes. Tercera regla: póliza de seguro. Esto dice que no debemos permitir que un empleado se vaya a las espaldas de nosotros sin que se vaya con estas dos pólizas. Recomendar luego actuar y actuar luego informar. Esto nos asegura que haga lo que haga, sabremos podremos tomar acciones al respecto. Cuarta regla: el seguimiento. No debemos permitir que un mono vague solo, hará un desastre. Entonces, lo que debemos hacer es asegurarnos de llevar un debido seguimiento de todos por igual. La delegación. La delegación es el siguiente paso de la asignación. Es un nivel más grande, dado que un empleado, como dice el libro, un empleado jamás trabajará igual que trabaja con un trabajo autoimpuesto como con una orden. El entrenamiento es la clave para esto, es el subrequisito para la delegación, lo que nos llevará a un nivel de organización y a la vez de efectividad mucho más grande que con solo la asignación como tal. Muchas cosas han ocurrido desde que el ejecutivo al minuto me habló por primera vez. Mientras yo aplicaba los conceptos aprendidos, mi personal fue adquiriendo más autonomía que nunca. Eso hizo que se sintieran mejor y aumentara su rendimiento y la confianza en sí mismos. Por este motivo, les hablé sobre los 3 tiempos en una organización, los cuales son: como primer punto sería el tiempo impuesto por el jefe. Es el tiempo en el que usted y yo pasamos haciendo cosas que no haríamos con nuestros jefes presentes, lo cual se relaciona con una regla de oro empresarial que nos indica el que paga manda. Como los jefes disponen de un poder, nuestro instinto nos hace creer que será mejor que ellos estén satisfechos con nuestro trabajo. Para esto debemos de hacer siempre lo que nuestros jefes quieran. Por lo que si usted está en desacuerdo con algo como empleador, tiene que sentirse jefe y pensar en la forma correcta en la que uno de sus empleadores le diga el por qué no está de acuerdo, lo que bien se conoce como una oposición leal, la cual significa que usted debe convencer a su jefe para tener una alternativa mejor. Por otro lado, se encuentra el tiempo impuesto por el sistema, es el tiempo que le dedicamos a las demandas administrativas y otras por el estilo, procedentes de personas. Unos ejemplos de ellas pueden ser los formularios administrativos para rellenar, reuniones a las que asistir y llamadas telefónicas a contestar. Algunas personas lo llaman papeleo y otras burocracia. Por otro lado, se encuentra también el tiempo autoimpuesto. Este es el más importante de los tres, ya que nos da un margen discrecional. En esta existen dos tipos, el bueno y el malo. Esto depende de cómo nosotros lo controlemos. Este es el tiempo que conviene saber gestionar, ya que es el que le dedicamos el tiempo de cómo nos vamos a dividir nuestras tareas a lo largo del día.
Conforme pasaron los sucesos, me di cuenta que a mi empresa le faltaba tiempo discrecional, que es el tiempo que le dedicamos a aquellas actividades donde juzgamos que el trabajo verdaderamente vale la pena y se reflejan en las actividades que ayudan a lo económico, ya sea crear, innovar, sentar normas, planificar y organizar. Sin embargo, el tiempo que se da para crear dichas acciones no es suficiente, ya que no todos podemos trabajar con el mismo tiempo, ya que a lo que a mí me puede llevar días y horas, a otros pueden ser minutos. Así que tuve la iniciativa de quitar el tiempo por dos motivos. Uno, porque no es obligación resolver los problemas de otros empleados. Y dos, porque cuando hay cualquier tipo de cambio, la gente suele ponerse nerviosa y el trabajo que realizan no es tan eficaz. Así que con la iniciativa de quitar el tiempo, los trabajadores tienen menos presión y tienen un poco más de libertad para tener un tiempo de discreción adecuado a cada persona. Después de un rato me quedé pensando qué podía hacer para que mis trabajadores tengan más iniciativa, ya que no todos tienen la misma capacidad. Así que decidí cultivar el tiempo discrecional y decidí contarles una anécdota que ya me habían contado, que trata de dos amigos que estaban huyendo de un oso, y uno de ellos dijo: si tuviera mis tenis correría más rápido. Y el otro amigo expresó: no creo que con tenis corrieras más rápido que el oso. Con tal que corrieras más rápido que él, lo lograrías. Lo que quise dar a entender con aquella anécdota era que los zapatos no eran necesarios, pero la estrategia y la velocidad sí, ya que sin la necesidad de tener tenis, seguramente correría rápido, ya que no son vitales para huir. Después de haberles contado la anécdota, me fui a mi oficina y me puse a pensar que todas estas circunstancias y situaciones me han hecho contemplar mi trabajo desde otras perspectivas, y me di cuenta que es mejor dirigir antes que actuar, ya que si uno tiene una buena idea y no sabe cómo ejecutarla, es mejor trabajarla en equipo y en conjunto, ya que si la analiza exteriormente, el resultado es mejor y que si lo hubiese ejecutado uno solo. Así que me sentí agradecido con mis trabajadores. Ya llevaba bastante rato en mi oficina, lo que fue suficiente para pensar las cosas, y tuve la iniciativa de ir donde los trabajadores y explicarles el motivo por el cual les había expresado mis experiencias de gestión, tanto en lo laboral como en lo familiar. Les dije que contar experiencias ayuda a las personas a que sean mejor que uno, ya que uno ha pasado por circunstancias parecidas y sabe lo que puede pasar. Y al hacer que otras personas sean mejor que uno, ayuda en la gestión, ya que todos tienen la misma iniciativa y ocurre un buen trabajo.